Entonces, buenas noches a todos, ¿cómo están? Otra vez nosotros estamos en nuestro tercer programa, estamos con Miguel, estamos con Felipe, estamos acá con Cristian, de nuevo acompañándolos para hablar un poquito de cine. Hoy, hoy que nos esperan las noticias de Miguel y después una película que vimos todos y que creo que tenemos unas experiencias bastante complejas con esa película. Pero bueno, primero comencemos, Miguel. ¿Cuáles son las noticias? Bueno, hay una noticia, o sea, son dos noticias en una. Bueno, pues digamos que lo general es que estamos en Cannes, o pues se ha festejado Cannes en estos días, que es uno de los festivales más importantes de cine. Cuando uno quiere ser eh, un cinéfilo mamador, uno no habla de los Oscars, sino habla de Cannes, habla de la Palma de Oro, habla de un montón de cosas para los Oscars. Estamos en pleno proceso y allí pues es importante porque se dan el estreno de películas bastante importantes y quiero resaltar dos estrenos allí. Una que es junto con su estreno en cine, que es el de Furiosa, que ya habíamos hablado de que se iba a estrenar. Se estrenó allí en el festival y recibió una ovación. Todo el mundo le está alabando. La crítica está diciendo que es muy, muy, muy buena, que todo el mundo felicita a Annie Taylor, al director, o sea, está así la host. Por otro lado, tenemos Babylon de Francis Ford Coppola, que aquí es donde está el meollo del asunto, y es que en contraposición, todo el mundo la está haciendo una nada, la están criticando fuertemente, y se me hace interesante porque de igual forma se dijo que tuvo ciertas ovaciones también en el en el que se estrenó en Cannes, lo que me hace pensar que también detrás de eso, de estas críticas que se le hacen a la película de Metrópolis, de Francis Ford Coppola, también estaría todo ese revuelo que ha surgido referente a que se ha dicho que han habido acosos dentro de la producción, que siempre han habido desacuerdos con el director. O sea, se está hablando pestes, literalmente pestes, del director con esta producción, que recordemos fue una producción que él pagó de su bolsillo. O sea, la película es totalmente de él. Sacó creo que fueron como 190 millones de dólares que costó la película y los pagó. Y Megalópolis se llaman. sí, Megalópolis, sí, 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 sí. Ah, pero ahí actúa su actriz favorita, Zendaya. Claro, weón, por eso voy a ir a vérmela con una de las crispetas con una de las cajas de crispetas de Duna. Cuando ahí se entendió el chiste. Sí, así. Entonces, Eh, ¿cómo será que sí será verdaderamente malo o no? ¿Qué especulan ustedes? Porque sin verla, difícilmente Pues, es bueno o mala. pues si usted mismo lo dijo sin verla, no puede decir ni mierda. Pero le darían la oportunidad, a pesar de las críticas tan pesadas. Bueno, si le dieron la oportunidad a Rebel Moon. Pero si va a salir en alguna plataforma, sí. sí, si sale en alguna plataforma o hasta si sale en cine, porque son películas que pues muchas veces aguanta ir a verlas en cine, pues por estar, digamos, estar pendiente de la película. Pero igual la crítica, es que la crítica es muy complicada, Miguel. Porque, por ejemplo, cuando dijeron que van a estrenar también en Cannes se estrenó la cuarta película de Mad Max. Y en Cannes eso fue el revuelo y todos los críticos estaban hablando pestes antes de ver la película y diciendo que cómo así que una película palomitera está en nuestro festival. Y mire ahorita, la sacan casi alzada de como una de las mejores películas, pues los críticos también tienen huevo. O sea, toca ver la película. Y además, Francis Ford Coppola se entra dentro de los directores. O sea, yo le voy a dar la oportunidad porque creo que se entra dentro de esos directores en los que uno tiene que verla que algo bueno tiene. Al igual que las películas de Scorsese, de Lynch, de todo esto. Bueno, sí, toda esa gran cumbre de directores
Y si algo bueno tiene, uno por lo menos no pierde esas 2 horas como viendo Rey del Mundo, sino que uno dice, bueno, algo se le saca, porque es que recordemos el trayecto que él tiene, ¿no? Que tiene Drácula de Bram Stoker, El Padrino, Apocalypse Now, unos peliculones tremendos y un ojo para las películas tremendas, que siempre han tenido sus controversias, solo que hasta ahora sale. Este tipo, si mal no estoy, fue el que apoyó financieramente y pues produjo, prácticamente produjo las películas del tipo de Jeepers Creeper, que el tipo también tuvo una denuncia y estuvo, creo que alcanzó a estar en la cárcel por acoso a un niño o menor de edad en su primera película. Y Francis Ford Coppola, si mal no Mm, estoy, fue el que lo apoyó. Y eso también causó su revuelo. Pero Sí, aún así hay que uno separa la obra del autor y el como cineasta, es tremendo. pues que eso también es que estamos en un mundo ahorita que es complicado separar las obras del autor, entonces ese tema es bien denso. Ay, pues O sea, también pues por el hecho de que el man pues, lleva una trayectoria, eso no le quita que pueda ser una mala película también. Y sobre todo, pues digo yo no, pues sobre todo ya que están re viejos, también, que ya, o sea, ya que tanto será, ¿verdad? Película del señor o de sus ayudantes, porque con 85 años es difícil. sí, Es como pasó con, por ejemplo, El Señor de los Anillos, está la del Hobbit. Ujú. Hubo gran parte del final de la película que la dirigió fue Andy Serkis porque ya este man ya estaba mamado, y ahora se me está olvidando todos los nombres. Peter Jackson. Peter Jackson, sí. Que Peter Jackson ya estaba muy cuchi como mamado, y al final le tocó a Andy Serkis dirigir. O sea, hasta qué punto un señor de esto ya tan entrado años está dirigiendo como tal, ¿no? Pues sí, pero hay muchos. O está poniendo su firma. Porque eso hacen también los artistas cuando el nombre vale más que la obra. Pues eso pasaba, por ejemplo, con Salvador Dalí, el man al final de sus días firmaba unas vainas en blanco ahí, para que después sus ayudantes hicieran obras y venderlas como si fueran de él. Pues sí, o sea, el man tiene una trayectoria y todo eso, pero habrá que ver qué tanto hay de Francis Ford Coppola, sobre todo a estas edades. Pues no creo que tampoco un director no sea infalible, o sea, habrá que tener alguna cosa. Pues Pero sí, pues no estoy esperar a diciendo ver. que sea infalible. Hay películas que a uno le pueden llegar a gustar más que otras. Y pues los tipos pueden llegar a hacer sus cosas. Pero igual forma no es una pérdida de tiempo. Porque es que hay películas que yo considero que son una pérdida de tiempo que uno se pregunta por qué me vi esto. Si uno se las Mm, termina viendo es por, no las terminas por el sesgo del inversionista, que como la empecé la termino, pero no porque uno verdaderamente las quiera terminar, pero a eso me Pues, refiero, que hay otra, que un buen cineasta de igual forma algo interesante va a tener, no pues quiero sí, decir, comparado con todo lo que está saliendo, eso, pues de pronto no esté tan mal. O ujú. sea, de pronto de ganas de verla por eso, porque uno, pues, ¿cómo no voy a ver una película de el director del Padrino y si voy a ver las pendejadas ahí que salen? Rebel Moon 2, weón, ¿por qué vio Rebel Moon 2, weón? Eso no se hace. Es mire porque, mire por ejemplo en la que están hablando, Megalópolis, Ujú. para las personas tiene 10 digo, perdón, para el diario de La Vanguardia tiene 10 de 10. ¿Y en qué? Y a 90% supuestamente le gusta la película. Entonces, entonces debe ser, sí, lo que decía, o sea, ya es un ataque en Cannes, pues, de progresistas y feministas, porque no tiene sí, otro No, sentido. es que las acusaciones estuvieron como graves, pero de igual forma hay que separar la obra del autor. Es que Ahí, es difícil. Pero yo ¿hasta digo que qué hay veces, punto? ¿Hasta qué no, punto? si no separamos la obra del autor, tendríamos que echar a la hoguera el 99.9% de las obras literarias, filosóficas y demás que se han escrito a sí, través de la historia, por güey. ejemplo, tendríamos De que quemar acuerdo. todas las copias de Mein Kampf, ¿no? De mi lucha. Y no solo eso, huevón, El Señor de los Anillos es supremamente racista y aún así es una de las principales obras de literatura fantástica que existen. Hay muchos ejemplos, o sea, Lo mismo es que, toda por la... ejemplo, no sé, no he visto la de Bob Marley. ¿Alguien vio la de Bob Marley?
No. No. No sé si en esa Tampoco. película muestran la realidad que el señor era un misógino y mujeriego y todo eso, no sé, que le pegaba a la mujer y que no eso. Quién sabe si Pues que muestran esa eso, sí ¿no? era una realidad. Pero No, Pues y sí, por pero, ejemplo, en el caso de la filosofía tendríamos que quemar prácticamente toda la tradición filosófica porque pues todos tenían un pensamiento pues bastante apegado a lo que era eh, pues la Europa de la modernidad, ¿no? Bastante supremacista, bastante, un pensamiento bastante colonialista. pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que una cosa es ya un actor muerto y eso que ya Que vale ya verga, vale pero huevo, otra cosa, marica. sí, pero otra cosa es un man que está vivo y que entonces uno sienta que antes está apoyando para que el man sigan. ¿Sí me entiendes? Ese es el tema. Pero eso El no, tema es, Sí. el tema es que uno indirectamente sienta que está apoyando a una persona. Creo que ese es como el lío con ese tema hoy en día. Pero pues también hay que ver si ya se demostró algo, ¿no? Aunque bueno, la ley también es más o igual maluca. No, forma, la ley es una huevonada. aunque eso podría llegar a afectar de todas formas. De igual forma, cuando uno tiene la experiencia estética es de uno mismo con la obra. Ya el autor, de cierta manera, terminó su trabajo al terminar la obra. Ya la interpretación que el espectador le dio a la obra, aunque esto suena subjetivista, no lo es, no necesariamente lo es, pero pues cuando el espectador ve la obra de arte o pues la experiencia estética o como le quieran decir, se está generando, se está recreando esa obra ante pues ante la interpretación del espectador, que eso era lo que hablaba, una de las tantas cosas que habla Tarkovsky en uno de sus libros, en Esculpir el Tiempo, que él sacó sus películas, recibió muchas cartas de fans diciéndoles que les había parecido increíble y le mandaban su interpretación y él leía y él decía, yo no quise decir esto, pero eso no le está quitando validez a lo que este tipo me está diciendo que interpretó esa obra. Y él habla de eso y pues de eso también hablan muchísimos otros pues teóricos de la estética, ¿no? Heidegger, David Lynch. Es bueno, o sea, mire, dejémoslo así. O sea, Entonces, la voy a ver entonces pirata para no sentirme mal. me parece, eso. me parece apoyo. Es un buen punto. Pero, Pero venga, ve- ustedes ¿saben están qué? hablando ahorita de películas que sí, todos estaban esperando, pero nadie está hablando de Kind of Kindness, que es la ¿Qué de es Dafoe, eso? A que ver, es ¿De una, qué? ahí está William Dafoe y es Mm, con Emma Stone también. La película está interesante vea pues. y, y aunque no es de y está dentro de las que están en la competencia, pero es una comedia drama y esperemos que nos dé sorpresas. Igual, ok. sabemos de que Dafoe, William Dafoe, tiene también buenas películas. El man es muy buen actor. Y pues lo que se está ahí mostrando de esa película, pues está interesante, que es la que yo recomiendo. Mm, vea pues, Ah, interesante que también esté trabajando con Emma Stone porque, según sé, también están trabajando los dos en la próxima película de Yorgos Lanthimos. Así es. O sea, eso va a ser otro momento incómodo en la vida de todos. Exacto, weón, porque uno va a llevar a la mamá a ver esa película. ¿Quién Pobre, llevó a la mamá a ver pobres criaturas? no sé. no, ¿quién va a hacer eso? Esa anécdota, Juan. No, yo fui con dos amigas. Yo fui con dos amigas. Ah, bueno, con dos amigas está bien, porque La mamá y la tía. Llevaban minifalda y se hicieron en la última fila. ¿qué les parece? Experimentamos. Ah, eh, Bueno, ot- otra película interesante, aunque no son de las esperadas, que es un drama y se llama Vietnam. Es del país de Vietnam y
y es un drama. Y es de lo Ok. que sucede en las minas de carbón. Eh, Mm. y aunque sí, es una película homosexual, pero es mostrando esas vivencias y todos esos matices que muestran una parte de realidad también de lo que son los jóvenes mineros. Ah, es el secreto de Eh, la montaña de Vietnam. Con exacto, mineros pero Con con mineros. mineros de Vietnam. y no con vaqueros. Ujú. Y Bueno, bueno, esto es de lo del Festival de Cannes. Un ¿Alguna otra momento aquí noticia? viendo, revisando lo que dice Cristian, también la que él está mencionando, King of Kingdoms, también es de Yorgos Lanthimos. Mm, Sí, señor. Entonces es lo que usted está Son diciendo, 3 películas que él grabó con esa dupla. mm, Bastante bien, interesante, chévere. lo que se conoce como la rosca. Pensaba también como actores fetiche, pero pues cada quien lo interpretará a su manera. ¿De rosca? Esto, Que si yo trabajo bueno, chimba con alguien, vuelvo y lo llamo para trabajar. Ya ahí sí tengo una eso es duda, porque rosca. ahí sí yo no lo sé y de pronto sí me la puede resolver Miguel. Porque está fuera de competencia Furiosa. No sé, la verdad, y sí también me corcha. Ah, fue solo proyección, pero no está en Sí, competencia. solo proyección, pero no está en competencia. De pronto porque no se proyectó exclusivamente para el festival, o no sé, la verdad sí, lo que le digas mentira a veces. Lo buscamos Porque en otra de Google. las películas que me parece buena y que debió haber participado en premiación fue Horizon. ah, Horizon. pero es que Cannes sigue siendo un festival súper elitista, súper amañado. No, a mí se sí. O sea, Cannes siempre va a hacer lo mismo, van a elegir las Ah, películas y más eso de tener unas reglas ahí para que una película entre y pues reglas chimbas. no las De cumplía acuerdo. y ya, Bueno, o no quisieron hacer todo el proceso. Ujú. Sí, que De son igual procesos forma, muy todos los putamente festivales complejos. son eso, o sea, a la larga todos los festivales son pues una propaganda que se hace allí entre gente pues con la suficiente plata para hacer que la gente vea ese festival, porque nosotros aquí mismos podríamos celebrar un festival de eso, pero para llamar esa masa Pues de es plata, como, eso sería es que bastante todos esos complejo. premios y eso es la misma industria, la misma gente, pues mamándosela entre ellos mismos, o sea, son, Entonces ya dependiendo de los criterios que tengan cada festival, pues uno va a prestarle más atención a un festival que a otro. Por ejemplo, aquí mm, estaba en Bogotá el Cinema Zombie Fest, que era puro un festival de cine serie B. O en España tienen el Sitges, que es un mm. festival de cine independiente. Entonces uno podría fijarse más en ese tipo de festivales. Solo que Sí, pues pues el tienen, tener una masa de dinero muchísimo más grande, al tener un montón de estrellas, al tener pues van a reflejar los focos de la prensa y pues por eso es que uno termina hablando de estos normalmente es porque son los que más se dejan ver. que Pero tienen una línea y unos tendrán unas directrices de qué películas puede participar, ¿no? Y eso tendrá un proceso y pues de pronto este señor no hizo o no cumple con alguna cosa y no, o ni siquiera quisieron entrar al concurso, o sea. ujú. Es que casi, y también el que quiere ganar Cannes y eso es porque va a hacer una película de autor y eso y quiere como destacar en ese aspecto, pero Furiosa no necesita eso, necesita era Pero como es publicidad. que todos los festivales, o sea, usted, casi las películas se hacen para festivales o las películas se hacen para ganar Óscares. Uno se da cuenta ahí, porque por ejemplo, hay muchas No, películas que las de Marvel no sí, están hechas para eso, pues para ganar ellos, plata. Todas las películas están hechas para ganar plata al final, o sea, eso no. no, Pues obvio que sí, no, porque es un Sí, negocio. pero no. O sea, obviamente uno aspiraría a recuperar cierta parte del dinero, ojalá tener buenas ganancias de eso, pero yo no veo una película como pienso en el final que se haya hecho para ganar plata. no. Porque Pero esa se hacen película, para eso. una película en donde están dos personajes hablando mierda con un montón de imágenes que nadie entiende durante 2 horas,
no creo que se haya hecho con la Pues, o mentalidad. sea, estoy Con hablando de esto me voy a tapar el video. Pero, películas, pero piensa en o el sea, final es para plataforma. Ojo, porque es que también las es que plataformas compran cualquier idea. pues hay experimentos de estudiantes de cine y de eso que tratan de hacer esas cosas, pero pues también es porque seguramente son gente de plata y que pueden hacer eso, pero la mayoría de proyectos están pensados en un fin económico a la final, o sea, es como la música y todo, al final todo está hecho es para ese tema. Pero pues sí, o sea, Cannes se basa ese como en un tipo de cine más de autor y seguramente pues hay unas películas que sí entran a competir y otras que no, por algunos lineamientos, como lo es. Pero pues eso también es lo que hace que sea interesante, porque ya se sabe que en Cannes van a ir un tipo de películas específicas, como lo que decía Miguel, en Sitges pues uno no va a esperar ver una película ya muy sesuda que llaman eso muy intelectual, sino uno ya espera ver es una vaina ya pues ya más friki, ¿no? Entonces, pues cada festival tiene su línea y pues lo importante, digamos, de estos festivales entonces es celebrar pues el cine, ¿no? Y que hay películas y que se generan noticias, generan estrenos y todo eso. Entonces, pues, o sea, todo es positivo en ese sentido. Bueno, eso sí. Pero bueno, Eh, vamos avanzando porque aquí nos quedamos hablando de un tema totalmente distinto al que vinimos. pero yo iba a comentar una cosita, pues no es una noticia, pero es como una efeméride de que se cumplen 30 años del estreno del Cuervo, la última y mejor película de Brandon Lee. Actor de método, güey. Sí, pues creo que, pues que en los 90 fue como la época más gótica, más gótica emo que existe. Pues no emo, porque no existían todos los emos bien como tal, pero como la más gótica oscura que existió, ¿no? Porque todo, eso era como lo máximo en los finales de los 90, ¿no? Porque Sí, ese fue existía el el hype. grunge. Sí, ¿no? Y cogió y dio bastante de esa estética, ¿no? Donde hasta los Mm. policías salían con ganes de cuero largos. Pues esta fue como la que empezó esa estética, ¿no? Ya después salió, muchos años después salió Blade, salió Matrix y esto, pero yo creo que en parte, si Matrix se ve así, yo creo que en parte también fue gracias al Cuervo. Pues Sí, que, es esa que, estética. Ajá. pues que generó una estética y generó también como una visión del superhéroe y de los cómics muy distinta y creo Del que antihéroe. Del antihéroe en el cine. No, a mí esa película me parece un película muy bueno. Sin ser y así ultra épica, igual forma logra sí, recrear. Si uno siente que está viendo tanto una película como un cómic en ciertas escenas, cuando pelea contra el tipo de los cuchillos, esa pelea me parece excepcional. Muy, 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 muy no, no, buena. no, es un peliculón también como ya muy apegado a su época, ¿no? O sea, es que esa era la época de esto, o sea, estaba como la cultura muy en ese tema, ¿no? O sea, por ejemplo, era la época del black metal noruego, era la época en los cómics salió Spawn y salió toda esta vertiente de que todo era más oscuro y como que la estética era más importante que la historia, aunque pues la historia pues no es tan mala, pero tampoco es la mejor historia del mundo. Pero digamos que la estética y la música también que manejaba la película, esto es muy buena, o sea, es casi que una película generacional en ese sentido. Y pues sí, o sea, yo creo que, pues yo no, la verdad no he visto todas las otras, pero creo No lo haga. que por lo mismo no las he visto porque sé que nada va a superar a esa película por todos los temas, no solo, porque también se ve que este Brandon Lee como que está muy entregado al proyecto, o sea, lastimosamente pues pasó lo que pasó, pero bueno, por lo menos quedó como esta película como para recordarlo y que quedó ahí ya para la posteridad. Entonces, nada, pues recordar eso, que fue una muy buena película. Eso que este año pues van a sacar la nueva, esperar a ver cómo sale la de El Cuervo versión el Joker de Jared Leto, pues, esperar a ver. ¿La van a ir a ver? Yo no. Mm. Yo, No, yo, yo yo no esperaré quiero también en dañar el streaming.
esa situación. La verdad, yo no quiero experimentar eso en cine. No quiero volver a salirme de una sala de cine. Me ha tocado verla por streaming de pronto. Y de pronto sí quisiera ver las otras como para reírme un rato. Y bueno, ya ahora sí que empecemos con el Bueno, tema del día. señores, entonces nosotros, la propuesta de la vez pasada era ver Orozco el Embalsamador en Amazon Prime o pues por su distribuidor de cine preferido. Entonces, pues así una pequeña sinopsis de Orozco en el Embalsamador. Es un documental hecho aquí en Colombia, hecho en el antiguo Muladar donde queda ahora el Parque Tercer Milenio. Ujú. Entonces, pues Cartuchos. señores, el cartucho. Pues Y bueno, en general, ¿de qué se trata la película? Es de Orozco, un embalsamador que se encuentra en esa zona, ahí junto a la morgue, que ahí también queda la morgue. es que al lado de Y medicina legal, sí, de lo que era medicina legal. ¿Qué de todavía lo está que ahí? es medicina legal aún. Mm, Es- Y entonces, pues cuentan la historia de diferentes personajes que transitan y habitan las calles de ahí. Y de un momento a otro, pues Orozco fallece y mm. desaparece. No, pues Sí. ya he hecho spoiler. Pues, Pues sí, ese es el resumen general de la película. De igual forma, pues, es de esas sí. películas o de esas obras que uno puede contar y detallar mucho de la película y de igual forma toca verla. Sí, eso sí es cierto. O sea, Mm, en general la historia no es larga, no es larga, pero yo sí quería saber de todos, o bueno, de qué piensan qué sintieron al ver la película. Primero hablemos de las sensaciones. Bueno, entonces, eh, yo creo que la película cumple uno de sus objetivos y es eh, esencialmente impactar. La película impacta e impacta mucho, pero yo siento que esta película raya y juega, o sea, lo que se me hace interesante más allá del impacto, porque es que para películas que impactan, en lo personal, yo de más joven consumí bastante gore, entonces digamos que ya soy difícil de impresionar, pero igual forma hay cintas que con lo gore, que a pesar de lo gore, pues manejan algo más, van más allá. Y esta creo que va más allá porque empieza a jugar entre lo que es el cinema Variety, o Variety, bueno, es un término francés, que es el cinema de la vida, que es básicamente un estilo documental donde yo cojo la cámara, voy y grabo la cosa tal cual como sucede, y eso es lo que expongo sin, casi que sin ningún tipo de edición, donde se trata de mostrar es con la intención de mostrar la vida, pero al ser tan amarillista, creo que también raya con un género que se llamó el cinemondo, que es un género de documental por allá en los años 60 en donde se iba a ver precisamente esto, una documentación supremamente amarillista de los casos más brutales de los procesos de descolonización en África, por ejemplo, de los mm. rituales y un montón de cosas así supremamente viscerales y que pues se llegó en un punto hasta hacer el fake para mostrar, para agrandar ese amarillismo de los documentales, que estos Mm. documentales son los que a la larga van a inspirar pues la cinta de Holocausto Caníbal. Entonces yo creo que que esta película de la de Orozco empieza a jugar entre esos dos géneros que por supuesto se parecen, podrían llegar a correlacionarse y esa correlación me parece que aquí se ve muy explícita, ya que es bastante amarillista, pero al mismo tiempo trata de mostrar como que esa, entre comillas, realidad colombiana del año 2001, es que es la película. Sí, Bueno, pero fue grabada como en el En los 96. 90. Sí, se graba durante los 96. 90. Entonces, creo que es eso, me parece interesante por eso. Aún así, más allá de eso, pues cine,
bastante gore, bastante impresionante, pero insisto, como yo he visto ya esas listados de top 10 de películas ultra desagradables que nadie puede ver y uno dice, ya me las vi todas, entonces como que no, no es el mismo impacto. Cristian, ¿qué piensas? Cuéntanos. No, para mí es una película más de reflexión. Trae gore, sí, como todos decíamos, como lo dice también Miguel, yo también consumí mucho gore en mi juventud y pues ese impacto de todo lo que él hacía, pues para uno ya es algo normado en el cine para uno. Es muy reflexiva y es como llevándolo además de esa realidad, sino de esa a reflexionar de cómo uno va a terminar. Y sí, y va a terminar uno así, solo o como le sucedió ahí y mostraban ahí las historias y lo que se explicaban. Entonces se me hace es como una película más de reflexión que de mostrar gore y demostrar esa realidad bogotana de los 90 así de cruda, donde en cualquier momento, en cualquier calle aparecía un muerto y la gente, sí, apareció un muerto, y lo trataban como una porquería, y lo trataban mal, y porque No, esa y era una la de las realidad. cosas más interesantes es, por ejemplo, hay una escena que muestra a una señora ahí que mataron eso, y ese era como el plan ahí, el plan era, porque eso se veía una mano de gente alrededor. Eso era como el plan del momento, pues ver a ver qué pasaba con la señora hasta que la recogían y eso. O sea, recordemos que en los 90 tampoco había tanto internet, entonces, pues no había Ujú. internet, no había como esa vaina que ahora uno anda entretenido a todo tipo, pues como que ese era el plan del barrio, mataron a alguien y se quedaban ahí mirando todos a ver qué pasaba. No, y es que como no había internet, pues no, la gente no tenía la cámara en el bolsillo a toda hora y por eso es que como que quedaba era la anécdota. Más Sí, adelante, Y, y ahorita como si hay cámaras, pues la gente fotografía y claro. eso se vuelve pues algo de dominio público y por eso es que ahorita es mucho más restringido eso, Sí, digamos. digamos que hoy en día lo hacemos igual, pero digitalmente, como usted dice. O sea, y ahora como ponen el video del muerto del accidente y lo ve 10.000 personas. En esa época, pues para ver un accidente se tocaba estar ahí, entonces por eso se armaba como el parche ahí. O lo que voy es que ahora hay todo un protocolo para que precisamente la gente no vaya a chismosear de esa manera. Ah, y ya, no ya, puede ya. haber nada de eso. Sí, pasa Versus lo que usted dice, si sale un en video, nuestra época de los 90 eso no sucedía acá en Bogotá Ah, pero ni yo en he visto Colombia. videos de accidentes que van ahí encima. Porque hasta que no llegue la policía y todo eso, Eso pasa un buen eso- rato, sí. Sí, Lo, pero lo- lo que a lo pasa es que que yo ya no voy en está. la cuanto al tema de la reflexión es mm, del ver por qué él hacía eso y por qué se metió en ese tema, a hacer embalsamado. Eh, ok. y Orozco llevaba, o sea, al final el tipo fue bien altruista, o sea, no esperaba nada de nadie, pero sí él quería ofrecer al menos que la gente tuviera una muerte digna. Sí, yo entiendo, por ejemplo, lo que dice Cristian, y de entre toda esa miseria que había en ese momento, había alguien que trabajaba con los muertos y los llevaba a un fin digno, ¿sí? Eso es lo Y más digno que de, podía a sus capacidades. exactamente, entonces, viendo toda la miseria, porque es que realmente es mucha porno miseria lo que muestra la película, o sea, es una cosa barbárica. Pero de Mm. todas formas el fin del man era totalmente diferente. Y eso es lo que al final cuenta, digamos, de fondo la película, ¿sí? Y eso es súper interesante. Felipe, cuéntenos, ¿qué piensa de la película? ¿Cómo la vio? ¿Comió No, mientras la pues yo, veía? la verdad, yo estaba una vez con un amigo que es chistoso porque el man le gusta mucho la música de gore y todo eso. Y entonces yo le dije, veamos esta película. Y entonces el man le dio miedo. Y las escenas así, le dije, ay, apague eso, que no sé qué. Y pues al final el man se fue y me tocó terminar la ver solo. Pero me da risa porque
pues me da risa esa situación de que, pues, dice que le gusta el gore y todo eso, pero a la hora de ver gore de verdad, o sea, ahí sí ya hay un choque. Yo creo que ese es como el choque de esta película. O sea, lo que busca es como ese impacto, pues al mostrar un gore real, ¿no? Porque, pues, el gore animado estilo Mortal Kombat, eso, pues sí, uno ha visto mucho, pero uno sabe que eso es como una comedia, o sea, como una sátira de lo que es la violencia real. Pero cuando uno ya ve esas cosas, pues siempre generan, pues, impresión, ¿no? Al ver que ya son personas de verdad y pues sobre todo que yo creo que es como una vaina humana de verse uno reflejado siempre. Entonces sí, obviamente las escenas estas son muy fuertes, muy explícitas. Y pues yo cuando la vi, empecé a buscar información en Wikipedia. Wikipedia hay bastante, de hecho, pues no bastante, pero pues hay como una historia interesante de que la película se volvió como una especie de mito por allá cuando vendían películas piratas y eso. Entonces es que se distribuyó mucho por esa piratería y pues eso comentan ahí en Wikipedia, ¿no? Y pues también me pareció interesante que la película, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, sale unas letras japonesas, como los créditos son como en japonés, pero resulta que esa película la hizo un japonés. El japonés fue el que metió la plata. No sé hasta qué punto el japonés grabó, yo creo que eso lo grabó un agente y encontraron que el japonés la compró. Pues sabemos que los japoneses son un poco también como enfermitos de estos temas y ya el japonés pues la distribuyó entre comillas. Ujú. Cuando en ese momento, eso fue el año pasado, hace como, sí, como el año pasado, ahorita pues para prepararme un poco más del tema, me dio por buscar y es interesante que salió un documental el año pasado, pues un documental, nos salió un articulito ahí del tiempo, o sea, si buscan en Google ahí sale. En el tiempo hay un articulito, de hecho salió el año pasado, hablando de la película y pues ahí comentan esto del japonés y dicen el nombre del señor. Todos acá hablan horóscopo. ¿Cómo se llama el señor? Kiyotaka No, pero Tsurisa, el algo señor así. Orozco, todos dicen Orozco. ¿Cómo se llama el señor? Froilán. Ay, Froilán, sí. Oilan, sí. Ese nombre como alemán, ¿no? Pero bueno, digamos que yo me imagino, porque pues esto no está documentado ni nada. Me imagino lo que les digo. Alguien hizo este documental y obviamente pues, o sea, típico, yo me imagino típico estudiantes de cine o algo, pues que es gente que tiene plata, eso pues por la plata vaya al perro y le dijeron al señor, pues, vamos a dar unas luquitas ahí y nos deja grabar esto. Y seguramente pues después miraron que no la podían distribuir ni nada por lo fuerte y llegaría un cliente japonés y la compró. pero Entonces también sí, es o sea, súper interesante que la tenga Amazon Prime. O sea, sí, eso o sea, no sí. sabemos cómo llegó hasta allá. Pero de pronto por lo mismo de que el distribuya es un japonés y esto, entonces de pronto Amazon empezó a decir qué material hay para Colombia y apareció ahí esa película de la compra. Salió como documentales Sí, y Amazon tiene mucho producto japonés. puede ser también. Y Sí, eso sería bueno. Pero pues son cosas que nunca sabremos o tocaría ya ponernos a Hacer hacer una investigación más minuciosa. periodismo investigativo. No, y uno se Eh, pone a andar en esas cosas y realmente es como para que la terminen bajando de Amazon. Y se perdería una joya de esas que uno, yo no la pienso repetir, volver a ver, no, yo creo que pero esa película no que es de volver a ver. Pero digamos que, o sea, sí, lo que creo que todos nos dimos cuenta y analizamos un poco más allá de las escenas fuertes, creo que, o sea, para mí, o sea, si uno le quita esas escenas explícitas, queda el típico documental de que uno ve antes del cine o como de final de carrera que cogen una gente que hace una labor y graban ahí la historia de cómo hace esa labor y por qué lleva tanto años. No sé si han visto que hay 20.000 cortos así. Cuando uno va a cine por lo de la ley que salió que tienen que poner un corto colombiano antes de las películas, ahí
O sea, de 5 películas, de 5 cortos que salen, 4 son así de que cogen un campesino que hace tal cosa, entonces muestran cómo hacía tal cosa. Entonces, pues más o menos como que es ese formato esta persona ha hecho esta labor, ha hecho tanto tiempo esta labor, pues vamos a ver qué es lo que es. Sí, obviamente que lo que querían vender y eso fue el morbo de las escenas, pero si le quita uno eso, pues queda como como digo, el típico documental de que muestran una persona pues que ha hecho una labor mucho tiempo y de cómo pues, ha influenciado pues en su entorno. Eh, creo que pues eso es lo que también nos alcanzamos como a leer en el fondo sí, de que el señor pues tenía ahí su ayudante que al final fue el que lo terminó reemplazando, que le enseñó como que hasta gratis, le enseñó al chino como que, o sea, sí, el señor pues aparte, o sea, pues lo único que hacía era que trabajaba con cadáveres, pero pues era buena persona al final, al parecer, ¿no? Eh, creo que sí, lo interesante también es que queda un documento que es muy raro tener en esa época, un documento de cómo era el cartucho. Creo que eso también es algo muy bacano de esa película, es que pues mucha gente habrá escuchado el cartucho, pero documentos hay pocos. Entonces De hay acuerdo. como una documentación, quedó algo de cómo era, por lo menos una parte, ¿no? Esa parte donde estaban todos esas cosas pues sí, o sea, aparte de las escenas fuertes que son, en realidad sí son muy fuertes, sobre todo cuando muestran como a la competencia al señor este que le saca el cerebro a la señora y le mete papel periódico ahí, o sea, esa escena es fuertísima. Pero pues sí, o sea, hay como que otras cosas que le puede sacar uno a la película como el tema, pues sí, el tema social y todo esto, pues por ejemplo aquí mirando pues leyendo el documento, el artículo que dice el tiempo, pues hay una cosa también que uno se le olvida, se le olvida el pequeño detalle de que en los 90 pues fue una época muy, muy violenta en Colombia, ¿no? O sea, Ujú. habían muchísimos asesinatos. Lo que pasa es que pues yo era como muy niño, no alcanzaba como a visualizar eso. Entonces también, pues eso también ayudaba a que existieran todas estas personas que hacían esa labor, pues porque había mucha demanda, ¿no? Pero Ento- mira que eso también es bacano porque eso era lo otro que yo les quería preguntar a ustedes. ¿Esa película no le cambia la relación con la muerte y la violencia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo? Pues por Perdón. mi lado yo, pues no sé, yo siempre he tenido bueno, no siempre, pero sí, digamos que para cuando me enfrento a esta película, para cuando la veo, tengo una visión también de la muerte muy, muy racionalista, entonces digamos que ese cambio no hay. Pero sí, de igual forma, no deja de ser un baño de realidad que de vez en cuando uno debería tomar, porque es que la película, o sea, que la película sea amarillista, esto aquí quisiera hacer la acotación, no significa que no tenga un valor más allá de esto, Sí, sí, claro. porque hay muchas cosas que son muy amarillistas, pero detrás de ese amarillismo hay algo más. Y era Sí, lo que siempre, yo, siempre. o sea, lo Era que lo yo que yo decía también estaba precisamente, diciendo detrás de todo ese amarillismo, eso hay como otras ujú. Sí, es lecturas que que se pueden hacer. lo que pasa es que cuando hice mi intervención, siento que quedó como, pareciera como si dijera que es amarillista y ya, Ah, no, pero no, no, no. cuando decía que, para hacer esa aclaración, que cuando yo decía que, cuando hacía la comparación con este tipo de documentales, estos documentales de igual forma no dejan de ser como ese documento que hay allí, y ese documento pues es un reflejo de la realidad, o de una parte de la realidad, porque no es de toda la realidad, que si bien en Colombia en los 90 hubo mucha violencia, no fue solo violencia, ¿sí? Lo que nos define no es la sola violencia, hay muchas cosas, pero Sí, igual forma volver a pero esta afectó realidad, hartísimo. a esta fuerza, ¿no? Y de esa manera tan visceral, como tan impactante, pues de igual forma sí genera uno eh, como un choque, de todas formas, con la misma, con la misma obra. Y aparte de eso, verla tantos años después, porque uno vivía en los 90, pero como dice Felipe, uno era un niño en esa época,
De igual forma volver a ver las casetas, las bucetas, la Caracas, Vuelta mierda. hecho un más mierda de lo que está hoy en día. O sea, es también un Es rótulo. nostálgica. Sí, es bastante nostálgica. Mm. Y ahí es donde yo voy también, te retomo lo que decía yo de que la obra también la construye uno cuando la ve. Entonces, que esta película o este tipo de películas, por más amarillistas que sean, por más que la persona que la hizo, no sabemos exactamente qué pensaba, pero sí lo que pensaba, que muchas veces era así, el amarillismo, el morbo, uy, esto está súper gore, súper grotesco, debe ser la hostia y logra y lo publica porque es súper escandaloso. Aún así, cuando uno la ve, cuando uno la vuelve a ver después de tanto esto, genera ese tipo de reflexiones referente a la violencia, a la muerte, a la nostalgia de los que vivimos en los 90 en Bogotá, que de igual forma se alcanza a vislumbrar las pintas de las personas, cómo estaban las calles, cómo era Bogotá, cómo era una parte de Bogotá en esos días, porque insisto, también no es que esa fuera la realidad última de Colombia o de Bogotá. Y los uniformes de los policías, los tipos de las patrullas. Entonces, me parece que a mí me generó más allá que el choque de la muerte, que también, o sea, genera ese choque, por supuesto, pero al mismo tiempo como esa nostalgia, o dice que fue el nombre que le dio Cristian, que me parece adecuado, o esa nostalgia de así era Bogotá en esa época. Entonces genera como una tensión allí entre esas dos cosas. Creo que es lo que más me impacta de esa película. Y también otra lectura que se puede hacer es, pues, digamos, como hasta en la muerte, pues, se ve este tema social, ¿no? O sea, las clases sociales y todo esto, hasta en la muerte se ven, ¿no? Porque no es lo mismo la muerte de una persona pobre a una persona que tiene dinero, ¿no? O sea, si este señor tenía trabajo y todo eso también era porque era gente que no tenía medios, obviamente tenía que ir con el más barato, con el que tenía era cuchillos de cocina, usaba que era como Clorox y maricas, o sea, como vainas de aseo ahí para echarle a los muertos y usaba obviamente el maquillaje más barato y todo eso. Entonces también digamos que es un poco también reflexión de este tema de que hasta en la muerte hay diferencias sociales, ¿no? Eh, también es interesante en la película todo este tema de cómo, digamos, o sea, el señor al tener, digamos, estas, como ese desconocimiento de muchas cosas y esto, es interesante que veo que, según lo que dice el artículo este del tiempo, el señor se murió por una hernia, por Sí, una en la hernia película lo dicen. pero se La produjo película, por la manera en la que él utilizaba las que, correas para mover los cadáveres, ajá. pues, o sea, eso mismo, o sea, era tan artesanal el trabajo del señor, pues que él nunca hizo un curso de cómo levantar un muerto eso, y se jodió ahí, le salió una hernia porque pues, seguramente los alzaba mal, o sea, hacía la fuerza mal, y se murió por esto, de hecho. O sea, está un poco paradójico el tema. Entonces, pues sí, o sea, también, pues creo que el amarillismo buscaba era por esa parte de mostrar pues cómo era de artesanal y de como de pailas el asunto. Pero pues al final también uno pues puede mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Mire cómo uno nunca piensa, pues cuando alguien se muere, ¿cuánto cuesta una cosa de esa? Eso es carísimo, ¿no? Y una persona, o sea, unas familias que no tienen, o sea, pues no tienen plan funerario, no tienen nada de esas maricas, pues, pues para esas gentes, ¿qué opciones hay? ¿Qué opción hay para una persona que se muere en extrema pobreza? O una familia que es de extrema, y se le muere un familiar. ¿Qué opciones tiene una familia de esas? O sea, creo que, mire, son cosas que no están explícitas en las películas, pero que uno puede llegar a analizar y a pensar. O sea, o sea, si todo se habla siempre de que, bueno, que la gente
pues tenga que comer, la gente tenga que, pero también y una muerte digna cuando se ha hablado de eso. Cuando se ha hablado de, oiga, debe haber como un seguro para esa pobre gente que por lo menos embalsamen a sus muertos de una manera más digna, ¿no? Entonces, pues, sí, o sea, son cosas que salen, digamos, ya más allá de solo ver el gore de la película, ¿no? No sé Sí, qué nosotros, más podemos. yo les propon, yo la verdad les propuse esa película porque primero pues para ver algo totalmente distinto y algo que fuera fuerte para todos, que para todos creo que fue muy muy fuerte. Y lo segundo era porque es un documental y la mayoría de las veces, no sé si nos hemos dado cuenta, o cuando uno habla de cine, uno habla de las grandes producciones, de lo que conocemos, de que, por ejemplo, como siempre abrimos este podcast, siempre lo abrimos con películas que están en diferentes festivales o que queremos ver o que hemos visto así sean malas. Pero pues a esta edad que nosotros tenemos, yo no sé si a ustedes les ha pasado que comenzamos a ver por algún motivo documentales, ¿sí? Pues, Y la bueno, idea de esto era ver qué tanto, o sea, ¿cómo ven ustedes una película como un documental? O sea, el documental entra, obviamente es un género ujú. de lo que son películas, pero ¿cómo lo ven dentro de este género? ¿Cómo en que la película de Orozco o en general? En general y desde la película de Orozco. Pues yo la verdad, o sea, la verdad, yo sí he visto, o sea, a mí sí me han gustado los documentales desde joven. Esto, había un programa muy, pues yo recuerdo con mucho cariño que era Cinearte de Caracol, ¿no? O sea, mientras otras personas el viernes por la noche se iban a farrear eso, pues yo me quedaba a ver Cinearte. Y pues en Cinearte pasaron todo tipo de películas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que pasaban cosas como una saga, una vez pasaron las películas de James Bond o pasaban las de Woody Allen y eso, y a veces pasaban documentales así, un documental por allá bien escondido, o pasaban hasta una vez pasaron la de Tesis, la japonesa esta que es, para su época, yo pues, como joven y haber visto eso, pues a mí me pareció una cosa, una vaina de terror muy pasada para su época, ¿no? Hoy en día la gente la verá y dirá que es muy boba, pero pues porque ya salió Saw y todo eso, pero en su época esa de Tesis no, Es sino buena. Casting, yo no sé si han visto la de Casting, una japonesa de, bueno, entonces ahí pasaban a veces documentales y pues claro, esta gente pues como sabemos ese programa tenía como una parte de tertulia ahí de dos personas y pues ellos hablaban de ese tema de los documentales y todo eso. Entonces pues desde ahí como que sí me han gustado los documentales, pues no tampoco que los buscara, sino que si yo veía en televisión que había como un documental interesante, pues me lo veía, ¿no? Entonces sí he visto documentales de todo tipo y pues es un género pues muy también muy prolífico, ¿no? Y muy, pues por lo que yo creo que es muy, pues no sé si la palabra sea fácil, pero por lo menos es más asequible porque, o sea, hacer una película con un guión, con actores, requiere una planeación y una inversión de tiempo y de dinero, pues que el tiempo siempre se da, el tiempo siempre va a ser dinero a la final. Que yo creo que el documental también se presta mucho a que muchos cineastas novatos se vayan por ese lado, ¿no? Entonces hay mucho documental también de gente novata, esto que lo que busca es pues, sí, poder sacar un producto interesante sin tener que invertir tanto en un guión, en un actor, eso, sino que pues miran alguna situación interesante de la realidad y tratan ahí de plasmarla. Digamos que eso desde el punto de vista de los documentales en general. Ya entrando a este tema de Orozco, pues obviamente pues hablamos ya del tema de lo que hablaba Juan de la pornomiseria, pues que es un término que yo creo que es como la laticinización sí, o sea, como lo que decía Miguel ¿cómo era el Mondo Cinema? Cinema.
pues es como la versión ya criolla de decir pornomiserie. Pues obviamente lo que se busca con este cine es mostrar unas situaciones extremas, en lugares extremos, a mostrársela a las personas que pues que viven bien, ¿no? O sea, la búsqueda de esta pornomiseria es que lo viera, que fuera un festival de Cannes y todo eso, ahí sí lo que hablamos de Cannes, que fueran un festival de Cannes y los europeos vieran y se sorprendieran pues de ver cómo hay gente que vive así, ¿sí? Eso es algo que también se ha aprovechado mucho y a través de los años se han hecho muchas obras de ese estilo, ¿no? Que buscan como ese shock de poner a los europeos ahí que viven súper bien, mostrarles el que hay otra gente que vive esta realidad. Y pues que eso gusta mucho también a los hippies y eso como que les gusta sí, como que cuestionarse su realidad, pero obviamente lo van a hacer siempre con la seguridad que da el cine, ¿no? Porque usted pues ve, pero usted está seguro en su casita o en la sala de cine eso, y no. O sea, como que se asusta esto, como ver una película de terror, uy, qué susto, pero pues esta no es mi realidad, menos mal, uf. Entonces de eso se aprovecharon muchos años y todavía se siguen aprovechando muchos pues, cineastas en relatar estas situaciones para vendérselas a los ricachones que viven bien, ¿no? Ahí viene este tema de pornomiseria. Digamos que, digamos, no, hay un señor que se llama Luis Ospina, creo que sí, Luis Ospina. Por ahí estuve averiguando porque yo alguna vez en esas noches de que pasaban en Caracol cosas raras, no estoy seguro si esto fue en Cinearte o si fue un programa que pasaron. Una vez me salió un documental, yo pensé que era el centro de Bogotá, pero se me enteré que era el centro de Cali. Un documental de un señor que iba como a personas pobres y les daba plata para que hicieran unas pendejadas. O sea, es como un TikTok de hace 40 años. TikToker de hace 40 años que entonces, como hacen hoy en día que le dice, le doy 50.000 pesos, se hace esta estupidez. Lo mismo hizo el señor hace 40 años con gente pobre, ¿sí? Ese documental me apareció de la nada en Caracol, o sea, unas cosas rarísimas. Y de hecho el man hizo como un documental después, como de 10 años después de esto. En la investigación, como me acordé de Orozco, pues me acordé de esa película, la estuve buscando y encontré que el señor era Luis Ospina. Que interesante el señor pues ahí descubrí que la película se llama Agarrando Pueblo. Por Sí, ahí está en Dailymotion, la pueden ver. Eh, este señor resulta que era del combo de Andrés Caicedo, ¿no? sí, Andrés Caicedo eran varios artistas ahí que en Cali pues formaron como un parche ahí de pelados, de pues hippies. como en la época hippies y eso, que hicieron muchas cosas. Como jóvenes hicieron todo lo que muchos no vamos a lograr ni siquiera a nuestros 50 años. Y interesante también que es el único que está vivo de todo ese parche. Entonces, el man ha hecho muchos documentales. Pues hizo ese de Armagarando Pueblo que es como, pues es una de las mayores ejemplos de lo que es la pornomiseria hasta el punto de que en el documental se ve cómo le daba plata a la gente eso para que hiciera el ridículo y hicieran cosas así. Que lo que digo, o sea, de pronto en su época era transgresor y todo eso, pero si lo veo hoy en día es lo mismo que hace un TikToker hoy en día con esa estupidez. O sea, se nota también que un poco como malparito el señor en ese sí, sentido, ¿no? Como, pues Pero es él que también hizo una interesante, que fue Cali de película, que fue con la Feria de Cali. ¿Cuál y y qué Pura pasó? sí, sí, Sangre, él él también ha hizo hecho, él ha Pura otras hecho, sangre. películas. él ha hecho muchas documentales también, ha hecho muchas, Mm. y muchas películas, obviamente ya hoy en día es un señor muy reconocido. Interesante, Pero eso no le quita es lo un hijo de tema, puta. sí, eso no le quita que sea, o sea, que se nota que es un hijo de puta de plata y llegó y dijo, hija maricas, pongamos unos gamines ahí, les damos plata que hagan estupidez. Mire, este man se va a limpiar el culo con unos billetes porque le damos plata y mal lo va a hacer. Entonces, este señor también es interesante que muchos años después
hizo un mockumentary, ¿no? O sea, ya de tanto que el man experimentó con el documental, eso, decidió hacer un mockumentar, o sea, un falso documental que se llama Tigre de Papel. El documental está por ahí en YouTube, de hecho, el man mismo creo que lo subió. La verdad no lo he visto todo porque es un poco aburrido, pero el mockumental, o sea, ya el man pasó de hacer documentales a hacer mockumental. Entonces el man hace una historia de un falso chino que vivió en Colombia y que el man hacía collage, que decía es que collage con las revistas y eso, y entonces el man se inventa todo un cuento de la historia del señor, de un señor que nunca existió y empieza a entrevistar a la gente que supuestamente lo conoció eso. Entonces también es interesante pues, de cómo también todo este tema del documental evoluciona y pasa pues por todos los procesos que pasa todo género, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado esto de que un género pasa por una etapa donde, o sea, al principio un género pues empieza la replicación, ¿no? Como lo que pasó con todo lo de los superhéroes, ¿no? Cuando empieza a tener éxito esto, ¿qué pasa? Pues todo el mundo empieza a hacer películas de superhéroes, ¿no? Cuando empieza un género, entonces ya después de tanto repetición, eso, entonces empieza la saturación, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora que ya nadie quiere como saber nada de superhéroes. Entonces cuando empieza la saturación, empieza el declive del género, ¿no? Ujú. Entonces cuando empieza el declive del género, empiezan a pasar varios sucesos interesantes y uno de esos es la parodia. Por eso hoy vemos pues parodias como The Voice y todo esto. O, pues sí, o sea, ya empiezan a surgir esos temas, como pasó también con el Quijote. El Quijote era una parodia de todas estas novelas de caballería. Entonces ya el documental es como parodiar todo este tema de los documentales y busca ya una manera de expresar. Entonces ya es extraño porque, o sea, todo este tema que yo decía era más fácil para un cineasta eh, coger y relatar una realidad porque no tenía que hacer un guión, no tenía que contratar actores. Pero entonces ahora contratan actores, hacen un guión y hacen un estilo documental que creo que, o sea, dan 3 vueltas para llegar a mostrar esto. Entonces, el documental, digamos que ha pasado por todo ese proceso. Obviamente, pues como digo, es muy prolífico, hay todo tipo de documentales, también hay como subgéneros en los documentales últimos. En los últimos años se volvió muy común que los documentales se utilizaban para denunciar cosas, ¿no? Para denunciar a McDonald's, para denunciar a... Hubo uno muy popular que era sobre SeaWorld, el parque este de las ballenas y eso que hay por allá en Estados Unidos, que de hecho el documental salió y casi que acabó con esa miércoles. Que de hecho yo en Los Simpson, pues yo sé que Los Simpson en las últimas épocas no es muy raro que alguien haya visto un capítulo, ¿no? Pero yo me acuerdo que vi un capítulo y entonces se burlaban de eso, que Lisa salía que el documental, entonces todos como que veían una especie de Netflix, yo no me acuerdo bien si era un Netflix, y entonces empezaron a mirar los documentales y todos eran de eso, de denuncias a acabar con cosas. Eso digamos que el documental últimamente se ha utilizado mucho para eso. En los últimos años casi que yo creo que el 60% de documentales son de ese tipo de... O sea, ya sea para denunciar, o sea, para hacer quedar como mal a una empresa como la que salió de Monsanto, como sea para hacer quedar mal a una persona como la de Michael Jackson. Pero es que el documental ahí sí, igual, pues narra una historia, pero la narra de alguna perspectiva, ¿no? Sí, claro. Indiferente, porque igual el documental, sea cual sea el documental, puede hacer quedar bien a algunas personas o puede hacer quedar mal a alguien Sí, en el y mismo espacio. lo que hablamos de que sí, qué tan realidad es, ¿no? Lo que pasa Pues, es que pues el obviamente, No, o sea, desde que se ha narrado por alguien es muy difícil no, no, no. saber que Y es cierto. desde que haya una edición, desde que haya una edición, en la edición hay intención. Hay muchas veces que la gente obvia, o no, o mucha gente que no conoce de cine, no voy a decir que yo soy un experto, pero digamos que en la edición también hay mucha intención, ¿no? Hay Sí, un ejemplo muy claro, es cuando Hitler hizo esta, hay un video de Hitler de que él da un discurso, ¿sí? Y llega un man, un editor,
y le pone música chistosa y empieza a hacer, y hace que todo, o sea, ese discurso de Hitler que era como muy nacionalista y muy esto, lo hace volver ridículo, ¿sí? Entonces, la edición pues tiene ese poder, ¿no? O sea, usted con la edición, nada más con editar, ya está haciendo un cambio. O sea, obviamente pues el cine siempre busca reflejar una realidad, pero la realidad, o sea, toda el reflejo de la realidad, pues está, todo reflejo de la realidad ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? O sea, pues tiene o sea, tiene un sesgo, ¿no? Tiene un sesgo limitado, empezando por nuestros cerebros, ¿no? O sea, nuestros cerebros ven un punto de la realidad, pero no es la realidad total, ¿no? Entonces cualquier cosa, cualquier obra, si sea una simple foto, hoy en día sobre todo las fotos con toda la inteligencia artificial, o sea, ya eso de realidad no tiene nada. O sea, cuántas viejas se toman fotos y ella no es así, o sea, esa no es ella. Entonces obviamente el documental tiene esa parte, ¿no? Se supone que se trata de ser lo más, como es lo más imparcial, ¿no? Pero pues obviamente que no lo es y nunca lo ha sido, ¿no? O sea, Mm, Sí. o sea, por ejemplo, uno de los inicios de los documentales era esta revista de National Geographic, ¿no? National Geographic lo que mostraba era como esas culturas raras, eso se las mostraba a los gringos, ¿no? Y ellos empezaron a ir a las tribus estas de allá mismo, pues a los pocos que dejaron, porque los, los ingleses sí llegaron a acabar allá con todos los nativos, ¿no? Y entonces, cuando iban a estas tribus nativas americanas, ellos tomaron unas fotos increíbles ahí, o sea, salían ellos con sus plumas y sus vainas, eso. Y muchos años después se hizo un análisis de esto y resulta pues que eso no era tan así, ¿no? O sea, los mismos de la National Geographic les hacían como que pusieran unas vestimentas mucho más extravagantes de lo que la verdad la gente usaba, pues para que se viera más exótico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y como decía Miguel, o sea, lo que buscaban muchas veces estos documentalistas, como pasó en Holocausto Caníbal, por ejemplo, también ya es una parodia de esto, pues buscaban era mostrar lo más exótico que hubiera, o sea, para que esta gente de la élite y eso pues viera cosas raras, viera, uy, esta gente tan rara, y no sé qué, entonces a veces exageraban, ellos mismos intervenían en las cosas que pasaban, ¿no? O sea, y eso ha pasado con los documentales toda la vida, ¿no? Entonces sí, siempre hay un sesgo ahí, empezando por el mismo autor y por la misma edición y por muchas cosas. Pero pues siempre es interesante un documental, siempre es interesante porque uno siente como esa vaina, o sea, como eso de que es una cosa que de verdad pasó, ¿no? No es como esas películas que dice basado en hechos reales y después, y pues el protagonista es un man mucho más pinta que el que era la vida real, ¿no? Sino que son cosas que supuestamente son reales, ¿no? Testimonios reales, personas reales, hechos reales. Pero pues sí, o sea, esa ha sido la evolución un poco de- del documental y pues hoy en día creo que estamos en esa etapa en la que hay mucho documental como que utilizan esta estética, que ya se generó una estética para hacer como unas parodias y unas cosas ahí. Y también se volvió una vaina de denuncia un activismo, una vaina de activismo muy fuerte. Y eh, mi- también, y también hoy en día estamos con unos documentales ya como de farándula, ¿no? O sea, también hay mucho documental farandulero de la historia, la verdadera historia de no sé quién. Me contó el documental de Carol G, weón. Yo voy a ir a dármelo a cine. vamos, Sí, hay que ver Furiosa si está el documental de Carol G, weón. sí, o sea, uno sabe que lo que es bueno es bueno. Bueno, Miguel, cuéntenos Pues, documentales, ¿qué ha visto, qué nos recomienda, qué piensa del tema? lo que pasa con los documentales, bueno, inicialmente la- las primeras películas que existieron, las de los hermanos Lumière, podrían entrar en el género de documental,
Porque ¿qué se supone que es un documental? Es ir y documentar, como su nombre lo dice, pero a través de video, algún hecho que sucede y ellos documentaron allí varios hechos, como la llegada de un tren en la estación, que fue la primera película en proyectarse, que también podría llegar a entrar dentro del género del terror por el terror que suscitó entre los espectadores, la salida de los obreros, que pues también recordemos que estas películas eran películas de 2 minutos en las que se mostraba era la escena de que se abrió una fábrica y se mostraba cómo los obreros salían de allí. Todo eso pues va empezando a reflejar la vida en ese entonces pues en la vida cotidiana de los cineastas. Pero digamos que el primer documental así hecho como con la intención de enseñar algo, o sea, digamos que estos eran más experimentos que otra cosa, lo que hacían los hermanos Lumière, va a ser en la época de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, en donde trata, es un falso documental, primero que todo, o sea, se trata de recrear cómo es la guerra en los campos, en el campo de batalla. A ver, la verdad aquí sí les voy a quedar debiendo los nombres. Pero es esencialmente eso y es un falso documental porque es una recreación, ¿no? No es algo que haya ocurrido allí, pero digamos que tiene esa intencionalidad de todas formas de enseñar algo. ¿Listo? ¿Cuándo se van a popularizar los documentales? Cuando se crea la televisión y cuando el cine ya deja de ser algo de nicho, algo de gente que va a las salas, sino que llega al gran público en el sentido de que todo el mundo va a tener el televisor en la casa, o por lo menos todo el mundo en los países industrializados, y empiezan a proyectarse videos, eh, lo que llamamos videos educativos, que eso a la larga se supone que son documentales, pero son en verdad falsos documentales, porque son documentales en los que se les va a tratar de influir, aunque se trata de educar, aceptémoslo, gran parte de la educación ha sido pues puro adoctrinamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos este video que hizo Walt Disney explicando qué era el capitalismo y qué era el comunismo. Si nos ponemos a fijar, a pesar de que es animado, eso es un documental porque trata de documentar cómo es la vida tanto en un sitio como es otro. Y pues sí, aunque este es animado, hay muchos otros documentales así que son, que tratan de ir y mostrar la vida, de cómo son las relaciones entre adolescentes, de cómo es la vida laboral, de un montón de cosas de la vida del estadounidense, pues porque esto se da más que todo en Estados Unidos, aunque pues obviamente también tiene sus versiones europeas y estoy seguro que tendrá sus versiones japonesas, y empiezan a tratar de allí, más allá de representar algo, de mostrar algo, tratan es como de eh, imponer algo, es una imposición, porque si uno se pone a verlo y a meditarlo 2 minutos, uno se da cuenta que lo que están diciendo son puras barrabasadas. No, yo complemento lo que dices, Miguel, porque también se utilizaron los documentales, nacieron en la Segunda Guerra Mundial, también para mostrar de que lo que hacía el nacionalsocialismo con los judíos, para mostrarlos de que ellos estaban bien, se les estaba dando trabajo, se les estaba, que sí, estaban concentrados en un punto, pero estaban bien para poder, tal como tú lo dices, meterle a la idea a los demás de que, como ellos están bien, entonces, pues dejemos que sigan haciendo lo que están haciendo. Que eso se utilizó bastante en la Segunda Guerra Mundial para mostrar e imponer un ideal. Sí, bueno, eso es un muy buen ejemplo de cómo el documental, aunque idealmente, ¿no? En su concepto trata de ser un documento fidedigno a lo que se supone que está pasando desde un principio se utiliza como una herramienta propagandística, porque es eso, una herramienta propagandística. Entonces, empieza a surgir lo que pues ya estamos hablando ahorita, ¿no? Del cinema varieté, empiezan a surgir otro tipo de expresiones del documental, dentro de ese el documental falso, y es que
Holocausto Caníbal, que es uno de los primeros, trata de eso. Pues para los que no se han visto la película, es un tipo, un grupo de muchachos que van a grabar cómo son estas sociedades caníbales y al no encontrar lo que ellos esperaban encontrar, empiezan a destrozar allá las cosas, así como está diciendo ahorita Felipe, a destrozarlo todo, a portarse bastante mal y pues terminan siendo presas allí estas comunidades. Posteriormente pues la película empieza, es con un tipo que va a buscarlos y graba un documental de cómo buscarlos y él sí es la contraposición pues de esta, también surge de una discusión que tiene la antropología y es cómo nosotros nos vamos a relacionar con esas culturas que son ajenas y muestran como que esas personas que van y quieren es ver algo de allí y lo fuerzan para ver eso algo extraño, eso algo diferente y está esta otra persona que va y respeta y participa y trata de mimetizarse como por así decirlo con ellos y así aprender de ellos y pues bueno, pasa lo que pasa allí en esta película de Es todo. interesante de esta película también es uno de los primeros found footage, ¿no? De cinta encontrada. Eh, y también es interesante que hay una relación entre Colombia y esa película, porque esa película fue estrenada acá en Bogotá, güey. Yo la otra vez vi un documental en YouTube. Eso también YouTube está lleno de documentales, ahora cualquiera puede hacer un documental, ¿no? Hay un Ujú, documental en YouTube que habla de toda esta película y hablan de que el estreno fue acá en Bogotá, imagínense eso. O sea, no me ujú. la sabía. Y que el director estuvo, lo encarcelaron y todo por allá en Francia porque, creo que sí en Francia, creo que era francés o algo así. Pero el man estuvo encarcelado porque mucha gente pensó que lo de la película era verdad. Sí, él también Porque la tuvo, vendieron así, la él, vendieron como hechos reales. él Y que lo de la señora está empalada y eso que era real. ¿cómo Y se dice? al final creo que sí lo jodieron porque los animales, hay unos animales que matan ahí, sí los mataron de verdad, entonces, Sí Lo fue, jodieron por los animales. mm, sí, y el man la, estuvo en la cárcel y todo eso, y verdad. como que acá la estrenaron y el man le tocó salir corriendo, unas cosas ahí todas raras ahí por ahí están en documental. El punto de lo que voy es que, eh, bueno, cuando hablo de los falsos documentales y pues, la importancia que yo le doy a Holocausto Caníbal, es que a pesar de ser algo falso, termina teniendo un, unos criterios muchísimo más profundos, más válidos que aquellas películas que se venden como verdaderas, de aquellos documentales propaganda, porque podríamos decirle así más bien por documentales propaganda, que se venden que son supremamente ridículos y que tratan es de vender una realidad que no es. Entonces, bajo este discurso se crea pues el cinema variante, ¿no? De yo voy, firmo lo que veo, lo que va sucediendo y después más allá de una edición de ir recortando, pongo eso tal cual como es, que eso también hay todo un género de cine y un montón de cosas por allá en los 90 pero también ha surgido últimamente un discurso y es decir, bueno, y si el documental, si de todas formas yo al editarle algo al documental estoy creando un discurso sobre él, ¿por qué no ir más allá de eso? Y al hacer la edición de todas formas le vamos a dar un libreto, le vamos a generar una historia para de igual forma hacerlo, digamos, asequible de otra forma, que es el ejemplo, o sea, el ejemplo que yo vi para este tipo de documentales que los he recomendado aquí en el grupo bastante y pues los recomiendo aquí para el podcast, que es la de El Agente Topo, en donde te muestras una historia, ¿no? Un dramatizado, pero esto que se está mostrando en el dramatizado es algo que verdaderamente está ocurriendo. La historia, la película trata de que colocan un anciano, mandan un anciano, un señor de edad, a un ancianato para ver cómo está la señora, una señora, pues los hijos están preocupados, no saben cómo están tratando a la mamá, y hace que eh, colocan al señor allí para que lo investigue, el tipo se hace pasar por un anciano y lo investiga a ver cómo está. A partir de esta historia, el documental, o sea, ya la parte que es documental, empieza a registrar y a mostrar dentro de estas pequeñas dramatizaciones que el tipo hace, cómo es la vida dentro de esos ancianatos, y es una historia bastante fuerte
y que sigue teniendo de igual forma esa idea de te voy a mostrar cómo es la vida en los ancianatos, pero al mismo tiempo te voy a mostrar una historia, un libreto como una película tal cual, como una película pues sí, libreteada, actuada. Sí, Entonces, como hizo Borat. Más o menos algo así. entonces va tanto así la agresión, la transgresión, que en una de las escenas se alcanzan a ver, o sea, se enfoca a los cabos, aparte del set de producción dentro de la escena, ¿A los qué, perdón? y lo dejan así, Es que no se le está escuchando, hay algo como que se le está moviendo el micrófono o algo. Ah, qué pena. Sí, se me Vuelvo a movió un poco repetir. el micrófono. Entonces, pues, decía que hay una escena en la que se enfoca el camarógrafo y se hace de una manera en la que, como para decirle al espectador lo que usted está viendo, de igual forma es un video, es algo que se está realizando, es algo que tiene edición, pero pues al mismo tiempo es para decirle que de igual forma es una visión que ellos están viendo, ¿no? Que no deja de ser algo objetivo y pues sería como una especie de invitación, ¿no? Desde el pensamiento crítico a que, bueno, vaya y mire usted mismo cómo es la vida de los ancianatos allí, que sería a la larga como lo que uno debería hacer, ¿no? Uno va y mira la información, le llega a uno la información y uno debería ir y contrastarla. Entonces Ujú. es bastante interesante cómo se ha ido desvinculando esa faceta de realidad del documental, de que el documental, por más que digan que una imagen vale más que 1000 palabras, esa imagen si está editada ya no vale nada. Y cómo podemos de todas formas ir generando discursos a través de los videos, que es algo que se ha hecho toda la Sí, vida. sí, o sea, lo que yo decía que ahora es como una especie de activismo. Pero también ahora que lo pienso y hablando de esto, o sea, los documentales también hoy en día, por lo mismo de que son como asequibles para una persona que va a realizar contenido, ¿no? Pues hay muchos YouTubes que son documentales, ¿no? O sea, Es hay que diez mil YouTube canales, documental. de... Sí, hay 10.000 canales de viajes, de no sé qué. Sí, de YouTube Ujú. estaba como pensado, era como una especie de documental, o sea, como documentar la vida de todo el mundo, ¿no? Ujú. Entonces sí, o sea, es algo que hoy en día tenemos a Luisito Comunica que supuestamente es como que documenta sus viajes y todo eso. Entonces, hoy en día estamos repletos de ese tipo de contenido, ¿no? O sea, por eso decía que yo creo una cuestión muy prolífica. También hay que recordar estos documentales como estos documentales científicos, como de divulgación científica. También eso eran muy comunes, sobre todo en nuestra época, yo creo que cuando éramos jóvenes. O sea, Discovery Channel era una cosa de puro documental científico, ¿no? O sea, que los animales de no sé qué, por ejemplo, Cosmos, pues, no sé si eso será un documental. Es una Pues, docuserie, es una serie mm, documental. pues todo este tipo de productos como científicos eran muy comunes también que el documental estuviera muy asociado a esto, ¿no? Pues hoy en día ha evolucionado como a lo comercial y es chistoso, ¿no? Porque, o sea, Discovery Channel en nuestra época era una cuestión muy educativa, ¿no? O sea, era como ver puras series de que los animales, los no sé qué, los glaciares, los desiertos, no sé qué. Y hoy en día son puros asesinos en serie, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Sí, pero Y, es como y, History que ahora que Eso era lo que yo iba. History uno, Channel era un canal de documentales sobre la historia, ¿no? Sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, sobre la historia de no sé qué. Y hoy en día son puros aliens. Sí. compra y venta de basura. O sea, este documental científico se perdió, digamos, en lo que es comercial, o sea, no tiene un valor comercial esto, pero en No, YouTube mire es que chistoso todavía que en los hay. YouTube, sí, por eso es chistoso que en YouTube uno consigue más material educativo que en la televisión, ¿no? O sea, la televisión Lo que se pasa volvió más estúpida de lo que era en los 90, ¿no? Porque en los 90 por lo menos usted tenía esas opciones de Discovery Channel, hoy en día es pura estupidez. Y YouTube que se supone
que las redes sociales es lo más estúpido. Eso, en YouTube hay un nichito, hay un huequito ahí de gente que sí está haciendo divulgación científica y está haciendo documentales científicos serios, ¿no? Lo que Con pasa es que fuentes y todo eso. con el Internet se democratiza la información, Ujú. se permite un pensamiento muchísimo más crítico. Entonces, si hace 20 años llegaba History Channel y nos decía que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial para apoyar a Inglaterra y para poder detener a los alemanes, eso no lo comemos con patatas, weón, porque eso era lo que nos decían. Pero Sí. ahora tenemos esta versión, pero también tenemos al tipo en YouTube diciéndonos que los estadounidenses entraron a la Segunda Guerra Mundial. No fue ni por, bueno, también obviamente por Pearl Harbor y demás, pero también fue por Stalingrado, porque Rusia estaba tomándole la delantera, y si dejaban que los rusos vencieran a los alemanes, quería decir que los rusos iban a tomar un dominio completo de Europa y eso ellos no lo podían permitir. Entonces, por Ok. eso es que ellos, a la larga, Se meten mandan en la toda su Segunda Guerra Sí, maquinaria Mundial. de pero guerra es, contra Alemania. De no ser por eso, ellos sencillamente siguen tan campantes, dejando que alemanes y rusos se maten entre ellos. Entonces, sí, pero pues, es el tema de que, cuando hay otro discurso, no estoy diciendo aquí que esto sea la verdad, sí, todo lo contrario, lo que digo es que nos venden aquí un discurso, lo que sería el discurso que nos quiere vender Discovery, o el discurso que nos ujú, quiere vender, en nuestro caso, Caracol o RCN o quién sé yo, pero también tenemos una persona en YouTube, un grupo de personas en YouTube, dando cada uno una otra visión, y pues al darnos otra visión nos permite tener un panorama muchísimo más holístico de lo que podría sí, ser, sino ¿no? que YouTube y la mayoría de canales, o sea, lo chistoso es que el canal entre más serio, entre más lea y todo eso, pues, va a ser el canal menos seguido, ¿sí? El Mm, canal, el canal o sea, los canales que más que más estudian o que más hablan temas serios y eso, van a ser los menos vistos. O sea, pero no, por es regla que también, general. Lo que pasa, pero por ejemplo, Porque también o sea, por lo mismo que se democratizó, también se democratizó que cualquiera dice cualquier estupidez y por eso nacieron los terraplanistas. Pero por ejemplo, es chistoso como en la televisión, hace años había por lo menos, listo, lo de la Segunda Guerra Mundial, eso tiene sus sesgos y eso, pero todo este tema científico, eso pues eran cosas pues educativas, ¿no? O sea, había mucho documental de esos, de la ciencia y eso, pero ya hoy en día se volvió una cosa solo comercial, o sea, es que pues sí, yo ahorita fui a comprar una pizza y tenían History y que es que los aliens y que es que a la Atlántida y que esos fueron extraterrestres. O sea, que History Channel, que tiene de histórico lo de la Atlántida, pues sí hay muchos documentos que pronto la mencionan eso, pero ya asegurar que eran extraterrestres, o sea, pero entonces ahí mismo usted está dando la razón. O sea, la culpa aquí es de que surjan terraplanistas o gente hablando pues, de poco de pendejadas que existieron gigantes, que un montón de cosas. Ya no es la culpa tanto de la plataforma, sino no, que no, usted no. va en televisión y también ve a gente leyendo el horóscopo, No, también no, ve no, no, gente hablando un es montón de que, es que, es que a eso iba yo también, o sea, no, hoy en día tenemos tanto acceso a tantas cosas, pues que hay que meterle un poquito como también de tiempo eso a filtrar qué es lo que se consume, ¿no? Porque ya hay tanta cosa que hay que de pronto filtrar un poquito y también la ventaja de ver varios puntos de vista, lo que usted decía. Ya no tenemos solo el punto de vista de Estados Unidos de una situación, tenemos varios puntos de vista, entonces pues ya pues todo lo que es en YouTube casi todos son documentales, ¿no? Entonces tenemos muchísimos documentales de cómo es la vida en muchos lugares, ¿no? Y esto también ha hecho que el documental esté más vigente que nunca, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día es muy común el típico, ya es típico documental o típico youtuber que dice cómo es la vida para un latino en tal lado, ¿sí? Eso es algo que es tan específico y tan nicho, o sea, es tan nicho esto, pero es tan interesante también porque allá involucra el punto de vista de unas personas, o sea, ya no es el típico, como lo que usted decía, el típico punto de vista del gringo, que casi todo era
era basado en la figura del gringo, sino que ahora miremos la figura del latino. ¿Cómo es la vida de un latino en Japón? ¿Cómo es la vida de no sé qué? Es verdad que en este país todo es así como lo pintan, es verdad que en China todo es tan feo, aunque bueno, creo que de China sí no dejan sacar nada, ¿no? Sí hay como entrevistas y esto, pero Lo que pasa es que hay un sesgo. En China sí, yo seguía un tipo, solo que el tipo cerró el canal, pero el tipo trabajaba y tenía sus empresas en China y el tipo mostraba y habían videos en los que era el tipo grabándose en China, así caminando en mitad de la calle. pero por algo tuvo que haber Pues, cerrado porque esos hijos de puta son. Pero hay entrevistas eso de gente que dice en China, no, pues China tampoco es tan paila como lo pintan y pues, o sea, sí, todo tiene sus lados positivos y negativos. Obviamente, si uno todo lo ve por el punto de vista de Estados Unidos, no, pues que allá no tienen libertad y todo eso. Y cuando uno va ahí y habla con la gente que de verdad vive allá, eso, o sea, pues sí, pero no, o sea, sí hay esto, pero también tenemos estas ventajas hasta de haber renunciado a esa privacidad, eso tenemos estas ventajas. Por ejemplo, la otra yo vi una entrevista hace poquito, de hecho, de una china que vive como en España y ella decía, sí, o sea, a usted el gobierno lo tiene escaneado, tiene escaneada su cara y lo puede rastrear en 5 segundos, ya sabe dónde está usted, ¿sí? Y usted puede decir, eso está súper grave, ¿no? Pero también tiene la ventaja que dice, allá casi la gente no roba porque si usted llega a robar o a hacer un crimen, ya en 5 segundos ya lo tienen ubicado. Entonces, son dos cosas que uno dice, ah. Por ejemplo, en China es un país súper avanzado tecnológicamente que allá todo lo hacen por una aplicación o sea, ya no utilizan casi dinero ya y eso. Cosas que acá todavía todavía hay mucha gente reliciente a eso, ¿no? Y allá sí. O sea, tienen una sistematización muy avanzada y eso, pues, como todo, ¿no? Pero igual también tiene sus vainas ahí feas de la política. Eso. Pero pues eso es lo interesante, ¿no? Que el documental hoy en día pues, es una de las cosas que más consumimos, yo creo. Y está súper prolífico y hay muchísimos canales que lo que hacen todo el tiempo es documentar y documentar. ¿y Cristian qué tiene que decir? Para mí los documentales son más de impactar o hacerle pensar a alguien algo. Algo ya sea positivo, negativo, o ponerlo en una posición. Nada más. Que es como ahorita les decía como sucedió con los videos que grababan el nacionalsocialismo con los judíos. De mostrarle a la gente que mire, todo está bien, entonces Que no eran se como, preocupe. como, eran como Ujú. campos de vacaciones. Y lo mismo hoy sucede con los documentales actuales. Si nos damos cuenta, siguen utilizando ese mismo mecanismo. Y un ejemplo muy claro se ve con uno que hicieron en Estados Unidos de fábricas. Me olvidó el nombre de este documental. Está en Netflix. Y se trata de cómo entran los chinos a fabricar autos en Estados Unidos y empiezan a traer a migrar la gente de ellos y no empiezan a darle trabajo a los estadounidenses. Entonces también es para dejar como esas posiciones de que mire, eso es malo. No haga, mire lo que está pasando, mire aquello. Entonces, pues, es interesante. Y en Sí, lo cuanto a que los documentales falsos, pues están hechos es para entretener. Y hay bastantes muy buenos, así como tanto de terror como de comedia, como tipo realities. Entonces, es igual para mostrar otras perspectivas. Entonces, hay, por ejemplo, el de lo que se oculta en las sombras, ujú. que ese es un documental falso que es muy divertido y si no lo han visto, recomendadísimo, que es
la vida de vampiros. Y empiezan es a documentar cómo son cómo son los vampiros y empiezan a mostrar así con un cierto toque de humor lo que hacen una gran cantidad de vampiros en las noches, cómo farrean, cómo buscan sus presas. Entonces, es Ahí una sale forma de ver vidas. Taika Sí. Waititi. Pues eh, eh, es que los documentales, esos yo creo que ya es como un estilo, o sea, como darles estilo, ¿no? Porque, o sea, con ese estilo documental ya se han hecho series de 20.000 temporadas como The Office, como esta de Modern Family, pues soy un poco todo, ¿no? Ujú. Ya ese estilo de documental se volvió también como, se volvió muy popular, ¿no? Lo explotaron ya muchísimo. Bueno, muchachos, entonces, ya para acabar, ¿qué documentales ustedes dicen se tienen que ver este documental? Sí, yo, yo les voy a decir dos específicos que me parecen geniales, más que son como series documentales, que es King Tiger, de que está en Netflix, Ya. y me parece genial cómo muestran ese mierdero que hay en Estados Unidos con el tema de los leones, de los tigres y leones, es muy bacano. Y en HBO hace poco estaba viendo el caso de Natalie Grace. Ese es muy bacano que lo miren, pero si lo van a mirar, miren los capítulos desde la narrativa de cada uno de los capítulos, porque el primer capítulo te pone del lado de la familia y después comienzan a mostrar todos los diferentes vistas desde las instituciones, desde ese caso específico, y cada narrativa de cada capítulo es diferente. Entonces les recomiendo esas dos series documentales, véanselas, disfrútenselas. Cristian, ¿qué nos recomienda para ver de documentales? Yo, como soy el más raro, yo recomiendo Las citas de los asesinos. Esa está en Netflix y hay uno más muy interesante para escuchar, que son los de Ted Bundy ¿Ves? Esos son los únicos que no me vi los de Dahmer y los de los- Joe y, Gacy. y los del payaso, creo que es Grayson, Sí. bueno. Y los de Ted Bundy son los que no me he visto. Felipe, ¿qué nos recomienda? No, pues colombiano sí es súper recomendadísimo el pase. No vamos a hablar del paseo. No, colombianos hay dos cosas muy interesantes que me acuerdo mucho, que por ahí de cada cierto tiempo me veo, por ejemplo, esta de La Sierra, que por ahí está en YouTube, de un documental que pasó Caracol hace muchos años que ahí relata esa situación que vivía el país en esos noventas. Muy bien relatado, muy bien documentado ese tema. Es un documental muy, o sea, ahí ya uno siente lo mismo que Orozco, pero ya no es por lo gore, sino por esa situación que vive esa gente, ¿verdad? Entonces, La Sierra, clásico, y otro que también que salió hace unos años, sobre un pelado que es hincha, es que el Bucaramanga, y muestran como el camino del muchacho, pero un hincha de esos barristas repailas, y muestran ahí como el chino. Hay una escena que me dejó muy sorprendido, ese documental, es que se subían a los camiones, pero los camiones no paraban ni nada, o sea, se subían y los camiones, por ejemplo, llevaban cosas de construcciones y ahí se metían esos pelados. Uy, no. La gente de verdad está enferma por el fútbol. Entonces esos dos documentales colombianos los recomiendo mucho. Se Y llama Miguel, La Fortaleza se llama el del barrista. y Miguel, ¿qué nos va a recomendar el día de hoy? Cuéntenos. Aparte de La Gente Topo, que está en Netflix, también en YouTube encuentran uno que dura 20 minuticos que se llama El Diablo Nació en Medellín y habla sobre el ultra metal y el metal que nació en los años 80, finales de los años 80 en Medellín. Y pues
se entrevistan a los integrantes de las bandas, se hablan un poco de cómo eran las cosas en esas épocas. Dura 20 minuticos. Complementando a ese, hay uno que sale en el DVD de una banda de esa época que se llama Reencarnación. Sí, sacaron un disco doble, un disco de música que era el Se puede vivir sin Dios, y con ese venía un DVD en donde también muestra un pequeño documental de entrevistando pues ya más específico de la propia banda. Y hay muchos, cualquier cantidad de documentales también entrevistando a las bandas de rock y de metal de esa época, donde empiezan a hablar de cómo se crearon los festivales, empezar a hablar de el Pum Medallo, de la derecha y de toda ese paralelo que había a la situación tan dramática que vivía el país en esa época, pues el rock, el hip hop y pues el arte en sí fue una de las respuestas que encontraron los jóvenes, y se ven estos documentales, y pues a mí me encanta toda esta época de la música colombiana, bueno, del rock y el metal más específicamente, precisamente por eso, porque tiene toda esa fuerza, eso que se puede ver en Orozco, que ocurría, pero pues también está ese otro lado de la música, de los jóvenes, de la rebeldía, del otro que se hacía, de las otras posibilidades que habían para los jóvenes en esa época. Serían lo que yo recomendaría. Bueno, y a los que nos escuchan, pues gracias por escucharnos. Ya si llegaron a este punto tienen unas buenísimas recomendaciones y pues a ver documentales, que eso es como lo que hay, ¿no? Entonces, gracias.